Está complicado repetir una clase así, pero ahora sí. Este, estuvimos viendo que la, toda la sucesión de términos de pacto que son fundamentales, porque pues es un compromiso y es un compromiso eterno, los de pactos del antiguo que se complementan con el nuevo. Nosotros tenemos que perder un poco el concepto que se me hace un poco obsoleto de mencionar el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿no? Porque primero que fueron todo un grupo de pactos, como ustedes ya se han dado cuenta. Otra situación es la de que el nuevo pacto es la suma de todos los anteriores en el antiguo pacto, que tuvieron su perfil con mucha precisión y que se iban a resumir en una sola persona. Esa sola persona iba a ser el Señor Jesucristo. Y a lo largo de su ministerio, como vamos a descubrir, se fueron confirmando, se fue confirmando varios pactos. Y durante el proceso de la restauración, de la confirmación y de la consumación de los pactos, vamos a descubrir la transición de la redención de las instituciones, que eso era el propósito para volver al diseño original de la familia, del primer matrimonio, reparar y restaurar el fracaso de las primeras generaciones nacidas sobre la faz de la tierra. Eso se tenía que resolver, ¿sí? Lo de Caín y Abel y todo lo que acompañó. Y como vamos, bueno, yo espero terminar hoy el pacto el de autoridad, y entrar a la parte final, ¿sí? No creo que lleguemos, porque sí son varias cosas que tenemos que considerar, pero bueno, vamos a procurar que sí, y que ya son es un pacto, pero que abarca las cuatro instituciones. O sea, con un solo pacto abarca las cuatro, pero no en lo personal. El último pacto que vamos a ver, que es el último que sigue, es el del rey Ezequías. El rey Ezequías, allí debemos de considerar estos pactos como institucionalmente hablando, no personal como un Abraham, ni un David eh, y otros más, sino institucionalmente en general, ¿sí? Eso es lo que vamos a darnos cuenta y que sí, son muy importantes. Bien, bueno, para esto, aquí ya nos está mandando, luego, pero a la velocidad de la luz o supera la velocidad de la luz, Gustavo. Aquí nos puso la diferencia entre el antiguo y nuevo pacto. Exacto. Gracias, Gus. Aquí dice acerca de las diferencias que hay, ¿no? O sea, muy descriptiva su chat. Bien, agradecemos eso, que nos ayuda bastante. Y hay dos actividades estratégicas. Las vamos a hablar, que va a ser dentro de eso. Bueno, continuando con lo que se hizo con el rey Salomón, y para eso nos vamos a trasladar al primer libro de los reyes, que es ahí donde estábamos considerando, y ahí vamos a entrar, eh, eh, que vamos a ver si esto que está aquí en el punto 5 se cumple, ¿sí? Aquí dice la construcción de la autoridad en los roles familiares. Fíjense bien, esto es clave que se comprenda, ¿sí? La construcción, así, con toda la exactitud, habría que construir. ¿Pero qué cosa? La autoridad de qué? De los roles familiares. Porque se acordarán que la esencia de los roles familiares que fueron con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, eso era lo que se tenía que hacer, eso era lo que se tenía que solucionar
y se iba a solucionar efectivamente. Bien, ahí le damos la bienvenida también, ya lo estoy viendo a Miguelito, y a el matrimonio Lencinas, y a Raulito, que también por Bahía Blanca nos ve. Bueno, bienvenidos. Qué bueno. Entonces, tenía que ser con esta precisión, construir, ¿ok? No se lo olvide. ¿Y construir qué cosa? Seguimos con la línea de aplicación al contexto de la familia, ¿ok? Este contexto de familia que están involucrados el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vamos a ver de qué forma se involucra el Espíritu Santo. Y en el número 6, cómo finalmente se va a dar la manifestación soberana de la correcta administración de la autoridad en nuestro criterio que estamos manejando, que es la familia. Si esta construcción de roles en esa autoridad de parte de Dios, a través de este prototipo, y son varios prototipos que ahora los explico, se cumplieron para que finalmente se diera una manifestación de Dios en su plenitud para administrar esa autoridad. O sea, era algo que se estaba llegando a eso y es algo que se tenía que dar con todo lo que se logró a través de estos hombres de pacto y con Cristo. Y que hoy nosotros, al reconocerlo, cambia la configuración de nuestra propia familia. Qué importante es eso, que empezamos a tener una óptica diferente espiritual de nuestra familia. Independientemente de los roles, independientemente de la cultura, de la dinámica de la familia, pero dentro de lo que es la esencia y espíritu de la familia, es la misma. Y ha sido la misma desde el principio y seguirá, si hay unas conclusiones que llegaremos, ¿cómo serán las familias después del milenio que esté en el Apocalipsis? Es más, hasta nos podemos complicar un poco la vida, ¿no? ¿Cómo será la familia ya para el plan de Dios en la eternidad? Sin caer en una especulación o caer en suposiciones, sino no es complicado si entendemos estas bases, porque estos son los cimientos, estos son los fundamentos. Ya las deducciones que hagamos tendrán que estar consideradas dentro de estos cimientos, porque los cimientos ponen límites, ¿ok? Los cimientos dicen, bueno, hasta acá puedes poner este muro. No te puedes pasar de este cimiento porque si no, te va a quedar mala, te va a quedar mala construcción, te va a quedar debilitada y se te puede caer, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que considerar como estratégico para que, entendiendo cuáles son los límites determinados por la redención de la familia, ahí está, hacemos nuestra construcción. ¿M? Y eso va a ser una, como lo dijo el Señor Jesucristo, mira, el Señor Jesús lo confirmó con una parábola. Cuando él habla de que hay aquí un hombre que construyó una casa, dos hombres, ¿no? Uno construyó una casa sobre la roca firme, una roca firme, y otro sobre la arena. Pero vinieron vientos fuertes y el hombre que construyó sobre la arena se le derrumbó todo, porque el viento socavó toda la arena y se derrumbó su construcción, por muy hermosa y muy bonita que estuviera. No sirvió de nada. Tiene mucha enseñanza esa parábola. Pero el que construyó sobre la roca, que ahí entendemos que es la persona de Cristo, aunque vinieron los vientos fuertes, no se vino abajo. Y que eso dura generaciones. Entonces, eso es lo que el Señor Jesús después, dentro de todo lo que él hizo, fue haciendo todas y cada una de estas este, eh, estrategias de parte del Señor, del Padre Celestial. Bueno, aquí vemos esto que les estoy presentando ahora, en donde está así, déjenme ver, hoy ya me pasé, ok, ok, regresamos. ¿Qué estamos viendo acá? Bueno, aquí estamos viendo algo interesante. Se ha hablado mucho de este tema, yo creo que algunos de ustedes lo han escuchado,
de que el tabernáculo que le ordena construir el Señor a Moisés es una construcción simbólica del Señor Jesucristo. Cada uno de los elementos de los que aquí en esta figura nosotros podemos ver. Hay muchas ilustraciones, pero para que se entienda, porque aquí se ven muy bien las diferentes cubiertas que debía tener el pacto, ¿no? Telas, pieles de animales y bueno, toda una serie de cosas. Las columnas que iba a sostener el tabernáculo, las medidas, la altura, la anchura, que era un cubo perfecto, ujú, y lo que iba a tener dentro, que era el lugar santo, que debía tener el candelero, debía tener el altar del incienso y la mesa de los panes de la proposición. Y hasta adentro, hasta lo más íntimo, habría de tener el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, ¿sí? O el arca de la alianza, que ahí nadie tenía acceso. Y fuera de lo que sería la construcción, digamos, primitiva del tabernáculo, debía de estar acá afuera, que ustedes pueden alcanzar a ver aquí, que era el altar del sacrificio, donde se sacrificaban los animalitos para el sacrificio. Y esto que está aquí, que estoy señalando con el cursor, debía de estar el lavacro o la fuente de bronce, ¿sí? Que aquí no se ve bien, pero tenía unas esculturas de unos bueyes sosteniendo el labraco que tenía agua y en el fondo del labraco había un espejo, bien, que tenían escaleras porque tenían que subir los sacerdotes y verse, lavarse, bueno, hacían un ritual. Y aquí también todo se recolectaba, las cenizas de los animales, había oficios sacerdotales para cada cosa y todo estaba detenido, estaba aquí contenido, había un límite que no nadie podía entrar ahí más que los sacerdotes que por generaciones tenían ese oficio. Bien, bueno, históricamente hablando, nosotros sabemos de esto, por lo que dice el Éxodo, la construcción del templo, pero vamos a verlo bajo este criterio, ¿no? Dice, la construcción del templo, del tabernáculo terrenal al templo físico y finalmente el templo espiritual, porque estos tres eh, configuraciones del templo, que es el mismo, pero es uno solo, ¿sí? El primero que fue construido fue en el desierto del Sinaí, que lo hizo Moisés. Después vendría el templo de Salomón, sería el segundo, hasta que es arrasado y destruido por los asirios, los babilónicos, que fueron Nabucodonosor, sería el segundo templo. Después vendría el tercer templo, pero que construyó Herodes, ¿verdad? Un idumeo que no era judío, ¿ok? Y que él se dedicó a construir el templo, que tardaron décadas en construirlo, pero tiene su parte interesante mencionarlo, pero no entra en esta configuración, para finalmente llegar al último templo, que sí tiene mucha validez, y que aquí lo mencionamos como finalmente el templo espiritual. ¿Mm? Bien, vamos a comentar rápidamente, antes del de Salomón, los antecedentes de este prototipo que después vamos a descubrir, y esto qué relación tiene con la familia, sí la tiene y mucho. ¿Mm? El tabernáculo del desierto, el protocolo del templo nacido en el desierto, en el exilio y el peregrinaje de Israel. Ahí es donde fue construido después de que pasan en las aguas del Mar Rojo, bueno, que fue otra partecita, el Golfo de Acaba, donde pasó el de las cañas, que se le llama también, es traducido. Pasaron ahí y me empiezan a ir por el desierto del Sinaí, ahí construyeron el tabernáculo, que era portátil, era errante, ¿verdad? Que había sacerdotes y levitas que se dedicaban a sostener estas columnas, que eran las basas, ¿verdad? Que eran, todo fue estrictamente indicado y diseñado por el Señor. El Padre, y ahí ya es donde vamos a ver
la construcción familiar. El Padre Celestial determina la construcción del templo, del tabernáculo, es más exacto decir, del tabernáculo. Que como un padre que está esperando, fíjense la similitud que vamos a encontrar, cuando se sabe que un matrimonio va a tener un hijo y el padre está muy expectante, cuidando a su esposa, que la gestación sea con cuidados, con vigilancia médica, con hoy toda la tecnología que hay, y esperando que ese hijo que van a nacer cubra las expectativas, las ilusiones, hasta los planes que empiezan a hacer papá y mamá para ese hijo, ¿sí? Que esto nosotros podríamos considerarlo, sí, y que esto clásicamente se ha considerado como el tipo del Señor Jesucristo, ¿sí? El tipo sombra y tipo del Señor Jesucristo, con todo lo que está acá en esta construcción, ¿sí? Que era, obviamente, para ese tiempo, no era muy claro que lo entendieran los propios hebreos. Ujú. Ellos obedecieron y fue muy estricta la orden de que se hiciera tal cual lo decía el Señor y lo que se iba a hacer dentro del tabernáculo con el hermano de Moisés, Aarón, un hermano, ahí hay familia, y que tenía que seguir todos los rituales hebraicos de cada cosa que se tenía que hacer, hasta la vestimenta del sacerdote, todo eso que es historia, es cultura hebrea que es bueno saberlo, pero no lo tomamos como una cuestión estricta y una cuestión de que es que ahora sí tiene que ser, así se tiene que dar, ¿sí? Ahí nos está desarrollando Gustavo toda la construcción de la familia, esa similitud que hay. Ahí después lo pueden leer también. Las similitudes que hoy podemos encontrar, la mencionaremos más tarde. Bien, todo esto, toda esta construcción básica, con materiales muy básicos, finalmente debemos entender que el cuerpo del hombre terrenal, que edificaría el prototipo del género humano con la presencia del Dios único, pero percibido por los sentidos. O sea que este prototipo de lo que sería después el templo, pero que inicialmente fue el tabernáculo, y que Pablo habla del tabernáculo terrenal aplicado a nuestras personas, que después lo vamos a entender, era lo que todo hombre debía tener, varón, todo varón, sobre todo que estuviera considerado dentro de el ámbito espiritual del reino de Dios, ¿sí? Esto está considerado dentro del reino de Dios. Y vamos a ver cómo todo esto también se va a cumplir con el nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Ustedes se acuerdan que cuando viene el nacimiento del Señor Jesucristo, y ahí ya empiezo poco a poco a introducir en el tema o estos temas, la vinculación con el ministerio del Señor Jesucristo y su propia vida, ¿sí? Pero aquí nosotros encontramos una correspondencia interesante, que estuvieron en el desierto, que habían salido de Egipto, y después de estar en el desierto de Egipto y después el Sinaí, finalmente llegan a la tierra prometida, donde ya estaban las áreas geográficas en donde habitarían posteriormente la nación de Israel, hablando del desierto de Judea, del de Qumran, toda esa zona, ¿no? Todo el monte Moriah, el monte Calvario y todo eso. Y bueno, eh, que esto anunciaría, inclusive se cumple con el Señor Jesucristo, su papá y su mamá, su padre adoptivo José y su mamá, cuando tienen que huir de las persecuciones del rey Herodes. ¿Se acuerdan? Que huyen y se van a refugiar a Egipto y se van a estar allá años en lo que moría el rey Herodes. Cuando muere el rey Herodes, ellos regresan de Egipto, regresan no a Belén, regresan a Nazaret, ¿sí? De donde habían ellos vivido.
y estaban sus familiares, em, tíos, primas, Elizabeth, bueno, todos ellos. Y eso, nos da el entendimiento de cómo una familia, cuando empieza a estructurar, a construir su vida en el Señor, empieza con algo como esto. Muchas familias, cuando empiezan a congregarse, empiezan a tener toda una serie de situaciones, muchas situaciones en las que dice, ¿y por qué como familia? No, bueno, yo lo viví, me acuerdo con mi papá y mi mamá, porque los primeros que le compartimos del Señor fuimos nosotros, mi esposa y yo, a mi papá y a mi mamá. Me acuerdo que se burlaban de nosotros porque hubo una película hace muchos años, no sé, los que tengan más o menos mi edad, por ahí veo a don Miguelito, que tal vez la haya visto. Bueno, digo, no es por otra cosa, ¿verdad? Pero bueno. Sí, de que la película se trató de la vida de San Francisco de Asís, ¿no? Y sale ahí que es biográfico, no es una leyenda, ¿no? Que cuando él oraba o rezaba, Francisco de Asís decía, hermano Sol, hermana Luna, hermano Conejo, hermano Perro, hermanas Estrellas, bueno, todos trataba de hermanos. Y aunque lo trataban bien mal, pero bueno, él le decía todo, ¿no? Y cuando mi papá y mamá veían que ya llegábamos a su casa, nos decían, después nos dijeron, cuando nos veían y ya nos habíamos hecho cristianos, creyentes, decían, uy, ahí viene el hermano Sol y la hermana Luna con sus cosas, ¿no? Y bueno, pues sí, pues llegábamos y de qué creen que hablábamos, pues del evangelio, la euforia del nuevo nacimiento, del primer amor, todos llenos de esa emoción tan hermosa de cuando conoce al Señor, que probablemente algunos de ustedes lograron o tuvieron esa experiencia, ¿no? ¿Qué estábamos nosotros como matrimonio construyendo esto? Nuestro propio tabernáculo como familia con los materiales básicos, elementales, que esto sería la sombra y tipo del Señor Jesucristo posteriormente. Mm, Y pasamos por este tiempo. Y la familia de mi esposa se enojaron mucho con nosotros y nos dejaron de hablar 8 años, que no recibieron las palabras de Dios y fueron muy resistentes. ¿Y dónde estuvimos? En nuestro desierto. ¿Sí? Por eso es que María, José y Jesucristo se fueron a vivir al desierto. Ujú. Jesús lo vivió por cuantos empezaron a hacer, que eso corresponde al pacto del desierto o al pacto de Moisés, que no lo vemos tan detalladamente porque tiene más que ver con la cuestión hebrea, que bueno, vale la pena estudiarlo, pero no en el enfoque de la familia, ¿no? Algunas cosas. Entonces todos vivimos y pasamos por nuestro desierto porque lo vivió el Señor Jesucristo. Entonces todo esto podríamos decir que es la vida inicial en la fe de toda familia que conoce a Cristo. Ujú. Pasa por este tiempo. Y es de esperar que alguna familia que conozcamos, que ha recién conocido del Señor, y que empieza a decir, a lo mejor hasta ustedes le compartieron del Señor, ¿no? Le dicen, oye, dice, desde que me dijiste de la cosa esta de Dios y que fue tan hermoso el mensaje, y ahora ya toda mi familia me rechaza, ya no me hablan, ya me cierran la puerta en la nariz, y dice, ¿y qué pasó? Bueno, están pasando su desierto, ¿sí? Y en el desierto se acaban los recursos y como le pasó a Moisés, ¿no? Y a la nación de Israel, tuvieron que golpear la roca para que saliera agua, tuvo que venir el maná, les picaron las serpientes y una serpiente de bronce eran sanados, tuvieron que enfrentar y llegar, cuando llegan a la tierra prometida, a ver los gigantes que tienen que enfrentar, y bueno, un momento de idolatría con mucha disciplina, todo eso ocurre y es frecuente de mayor o menor intensidad en la mayoría de las familias. Ustedes que están estudiando acá deben de tener esto
su memoria y entendimiento para dar una explicación satisfactoria. Cuando haya familias que le digan, ¿por qué nos está yendo tan mal ahora que nos hablaste de recibir a Cristo y nos emocionamos y nos gustó y ahora me sacaron del trabajo, nuestra familia ya no quieren saber nada de nosotros, no, están en su desierto porque viene una reconfiguración. Ujú. La vamos a entender con lo que viene ahora. ¿Vamos bien acá? ¿Vamos bien? ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Ok. Eso es, bien. Ahí. Sí, Lore y Germán, ¿se entendió? ¿Se va entendiendo esto? Sí, ok, bien. Bueno, Miguelito ya está bien, curtido en todos estos temas, por eso lo entiende re bien. Y Raulito también, son veteranos ya en esto. Bien. También el Gustavo, ¿eh? Y Carlitos no se diga. No se diga de don Carlos y su esposita. Bien. Bueno, el cuerpo del hombre terrenal que va a edificar esto sería así, como lo dice Pablo y lo clasifica, el hombre terrenal, el hombre carnal, ¿sí? Y que puede ser recién convertido, puede serlo, y que o perece en el desierto o sobrevive. Tuvo Pablo discípulos que atendieron el mensaje del evangelio y se emocionaron, no se convirtieron, se emocionaron y empezaron a tratar de entender y después abandonaron a Pablo en su ministerio. Se acordarán de algunos, ¿no? A ver, si alguien me dice qué discípulos abandonaron a Pablo en pleno ministerio y Juan, predicación. A ver, ¿quién? Juan Marcos. Ese fue uno que después regresa, ¿no? Pero hubo otros que no fueron tan agradecidos, ¿no? Como quienes, si se acuerdan, por ahí lo menciona él. Habla de Demas, habla de Himeneo y de Fileto, era mucho de Alejandro el Calderero, de varios que empezaron bien, pero terminaron mal, ¿no? De Demas, que dice que era buen discípulo y prefirió seguir el mundo. Y va a haber familias así. Va a haber gente que ustedes le compartan de Cristo y se regresa nuevamente a sus ondas. Pero bueno, no podrán decir el día del juicio, que esperemos que no lleguen ahí, ¿verdad? Se arrepientan, pero se les van a pedir cuentas de eso. Tú escuchaste del Evangelio, tú conociste una familia de ejemplo, de impartición espiritual. La tuviste a tu lado, te hablaron de las buenas nuevas, viste su testimonio. ¿Por qué no siguieron? Pues porque los siguió la corriente del mundo. Pero bueno, nosotros hacemos toda nuestra labor de ministerio al que ustedes están llamados, ya en consejería, tal vez en un ministerio pastoral, como ya algunos de ustedes, en algo para servir en el reino de Dios. ¿No? Entonces, no nos desconcierte, no nos desanime. Ay, no, pero ¿cómo esta familia? Pues, ¿qué pasó? Fallamos nosotros. No, hay desiertos muy largos, muy grandes. 40 años en el desierto. Fue muchísimo tiempo y se supone que debían viajar ese espacio en aproximadamente de una semana a 15 días, claro, jornadas forzadas, ¿no? Y tardaron 40 años y se murió la primera generación. No entró, excepto Josué y Caleb, ni Moisés entró. Bueno, sí entró en la transfiguración, pero no entró con toda la multitud que lideró. Ujú. Entonces, este primer prototipo que ya tiene los elementos básicos que van a aparecer después en la persona del Señor Jesucristo. Va a proseguir esta construcción que vemos que es por instrucciones de un Padre eterno para, para con Moisés en ese pacto de supervivencia. Y muchas veces las supervivencias que se dan en las historias de toda esta gente, eh, encontraron mucha similitud con las historias que nosotros conocemos, a lo mejor hasta de nosotros mismos. Bueno, aquí dice
el cuerpo del hombre terrenal que edificaría el prototipo del género humano, pero apuntando a que sería Jesús hecho a carne y semejanza de carne y sangre, con la presencia del Dios único, pero percibido por los sentidos, porque aquí tenían que ver y sentir los hebreos, tenían que sentir a los animales, tenían que sentir cortarlos en pedazos, comerse después en la Pascua el cordero, tenían que sentir el agua en el lavacro, tenían que sentir el olor del incienso, todo era sensorial, porque solamente así les llegaba el mensaje que era espiritual, ¿sí? Todo era espiritual. Y que el sumo sacerdote que entraba una vez al año en el lugar santísimo, aunque entraba en un lugar sumamente oscuro, sin absolutamente ninguna luz, y que le ataban una cadena en el tobillo y campanitas en el borde de su vestidura para que caminara porque le daba vueltas al arca de la alianza y orando y confesando los pecados, rociando la sangre sobre el propiciatorio, o sea, la tapa del arca del pacto. Y cuando no oían las campanitas, se oían un golpazo, ¡pah! Traía un pecado el sacerdote, ya nos falló. Entonces lo que hacían era jalar la cadena porque no podían entrar y lo jalaban del tobillo el sacerdote y ya se había acabado su tiempo allí porque tenía un pecado oculto. Solo podía entrar lo perfecto ante la presencia del Padre que se manifestaba de esa manera tan especial, no sé, única en el arca de pacto, ¿no? Y bueno, pero así era. Era algo muy básico, pero necesario, porque quedó instituido que así iba a ser también el Jesús antes de su ministerio terrenal, ¿sí? Eso es ese prototipo con mayor exactitud. Después vendría, ahora sí, ya vendría la construcción a través de Salomón. Ya iba a llegar, era el tiempo y aquí ya empezamos a encontrar ya más términos de pacto, ¿m? Que ese es el tema que nos interesa. Que esta es una ilustración de muchas que hay, de lo que haya sido el templo de Salomón. Yo, a mi parecer, y por la descripción que se hace en el Antiguo Testamento, era mucho mejor que está acá, ¿no? Mucho mejor, que causaba admiración a nivel mundial de ese tiempo. Fue la reina de Saba, de Etiopía, llegaban muchas gentes de muchas partes del mundo, porque vamos a ver cómo fue construido, pero no lo vamos a leer, la construcción del Templo de Salomón, como una obra arquitectónica y una de las maravillas que se han construido en el pasado, ¿no? Porque el día de hoy, construir una edificación así, saldría en cientos de millones de dólares. A ver si Gus nos encuentra a cuánto podría hoy valer la construcción del Templo de Salomón el día de hoy, ¿no? A ver por ahí si encuentra esa información. ¿Cuánto valdría el Templo de Salomón hoy, como está descrito en estos capítulos de Primero de Reyes? Bueno. Vamos a ver, porque aquí estos son los puntos que nos interesan y que nos enseñan y que podemos vincularlo a nuestros roles y dinámica familiar. ¿Ok? El templo del rey Salomón, que ya va a tener las mismas habitaciones que el tabernáculo, el lugar santo, el lugar santísimo, bueno, desde el atrio, aquí está el lavacro, aquí está el altar del sacrificio, o sea, ya tal como se lo va a indicar el Señor. ¿M? Pero vamos a ver cómo Salomón es el elegido para construir este templo que también va a tener su vinculación con el Señor Jesucristo. ¿Ok? Aquí ella está construyendo, ya no un Moisés que ya ni estaba, ahora la va a construir el hijo de un rey, ¿sí? De Salomón, hijo del rey David,
que el antepasado del Señor Jesucristo, ungido y elegido, ya lo hablamos la clase anterior, por la presencia sacerdotal, profética y del pueblo, ¿sí? Este, con los que van ahí, que van a avisar de la insurrección de Adonías. Bien. En el capítulo, déjenme ver, el primero de los Reyes, sí. Desde el capítulo 5, bueno, ahí hay un pacto, porque dice pacto de Salomón con Irán. Pero este pacto no tiene una relevancia tan grande porque fue hecha terrenalmente entre el constructor del templo y Salomón, ¿no? Que fueron Hiram, que era un ingeniero muy capaz para esos tiempos, de los que conocían la construcción de las pirámides de Egipto, ¿no? O sea, no era cualquier amateur en la construcción, era una persona que sabía y hace un pacto con el rey Salomón de cómo se va a construir. Y encontramos esto en el capítulo 5. Dice, Hiram, rey de Tiro, nuevamente. Encontramos a otro rey que está, espérame, me paso siempre, a otro rey que está construyendo. ¿Se acuerdan que dijimos que todo esto, como es una cuestión de autoridad, siempre van a intervenir autoridades, ¿no? Y todos los tratos que hay acá es entre reyes, ¿m? Desde, desde Hanún, desde el padre de Janús que se traducía serpiente, el Office, bueno, eh, todos esos antecedentes. Ahora, en el capítulo 5, Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón. Él, ah, el rey Salomón ya estaba en plenas actividades de reinado, ya estaba muy caminando entre lo que le había dado instrucciones a Salomón. Vamos a retroceder un poco al capítulo 3. ¿Por qué hace algo Salomón? Bueno, fallas de los hombres, ¿no? Y que también podemos encontrar hasta el día de hoy. La ley de Moisés había especificado con Josué que no se mezclaran las sangres haciendo matrimonios con etnias ajenas a las tribus de Israel. Había quedado muy claro que el Señor no quería que se mezclara la genética de otras naciones porque iba a hacer, ¿cómo le puedo yo decir? Una mezcla indeseable de la genética con otras etnias como los filisteos, como los idumeos, no sé, todos ellos, ¿no? Aquí nos mandó ilustraciones, hasta hay parte de una construcción arqueológica, una visión más bonita que estoy viendo del templo de Salomón, esa sí se me hace mucho mejor, o puede ser la de Herodes, ¿no? Pero parece que fue la de Salomón, muy parecida. Este, em, que no quería ese tipo de mezclas genéticas, sino que se conservara la pureza genética de la tribu de Israel, que había nacido de Jacob y de Isaac, preservando esa genética, pero no obedecieron, ¿no? Pero bueno, entonces Salomón va a cometer esta falta, porque miren, ustedes saben que, ¿se acuerdan que Salomón le pidió sabiduría al Señor? Y aquí está, miren, el capítulo 3 dice que Salomón se casa, Salomón hizo, del versículo 1, Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor, que ya lo había empezado a hacer. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada
al nombre de Jehová en aquellos tiempos, no existía todavía. Dice el 3 y bueno, aquí vemos algo. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Interesante que hubiese esta relación filial, ¿no?, entre padre e hijo. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y sucedió algo en el 5 y 6, que son interesantes, estos versículos. En el 5 dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede este día. Ahora pues, Señor Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Buen punto allí, porque hay una actitud de humildad del rey Salomón, de cómo puede ser un hijo nuestro que reconoce la experiencia, el conocimiento de nosotros como papá, y que no dice, papá, es que yo no sé cómo hacer esto. La hija, ¿no? Mamá, ¿y cómo es que yo debo hacer esto? ¿Cómo debo de saber que estoy haciendo un noviazgo en tiempo correcto? ¿Cómo debo saber, papá, que yo estoy estudiando la vocación que tengo? Todo eso está aquí, porque también son términos de pacto que continúa con Salomón. ¿Por qué? Porque David sabía que su hijo lo iba a hacer igual que él, o mejor, ¿se acuerdan? Que debía ser superior a su padre, ¿no? Y eso no les extrañe que cuando nosotros estamos teniendo una dirección y guianza por parte del Señor, entendiendo que estamos dentro de esta configuración de pacto, las cosas nos van a salir bien, nos van a salir bien. Em, Dice en el 6, y Salmón le dijo, tú hiciste gran misericordia bueno, a David mi padre, que anduvo a ti en verdad, con rectitud de corazón, y bueno, el 7. Ahora pues, Señor Dios mío, tú me has puesto tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y le abre su corazón del Señor y le dice y le confiesa al Señor, pero no sé, no tengo experiencia. Y se lo está diciendo al Padre Celestial, ¿eh? David ya no estaba. Fíjense cómo ya se empieza a establecer la comunión y el que toma la iniciativa de aparecerse al Hijo es el Señor, porque aquí no dice que Salomón buscó al Padre, y esa es una garantía para nosotros los papás, que cuando nosotros entendemos que estamos haciendo las cosas dentro de lo que el Señor nos ha enviado a hacer, de construir una familia, el Señor mismo se va a manifestar a nuestros hijos. Y eso va a ocurrir. De repente sus hijos les van a soltar cada cosa. Oye, papá, porque mira, yo sé que el amiguito o la amiguita, ¿no? Que nos ha pasado. Niñitos que nos dicen, uy, es que mi hijo tiene 5 o 6 años y ya una niña anda alrededor de él que quiere ser su novia. Y yo no quiero, pues yo estoy bien pequeño para tener novia. Esos casos los vemos, los vemos. ¿Y por qué sale eso de un niño? Por esto que está acá, porque Salomón reconoce que es joven. Entonces esperemos en la madurez y crecimiento psicológico y espiritual de nuestros hijos que estas cosas pueden surgir. Y no nos llenemos de admiración y, ay, pero ¿por qué mi hijo, no? ¿Será que tiene un llamado a ser profeta a las naciones? Puede ser que sí, puede ser que no, pero de que eso es una evidencia de pacto como acá, lo es, lo es.
reconozcamos eso. Y nosotros como papá y mamá, pues nos volteamos a ver, nos quedamos viendo entre nosotros y dice, ahí vamos, y vamos bien. Entonces, cuando un hijo es espiritual, aunque esté pequeño, reconozcan eso, que están caminando ustedes como padre y madre en el camino correcto, porque está habiendo una inquietud espiritual con nuestros hijos y que sus hijos, el Señor les está hablando a través de un sueño. Hay hijos que sueñan cosas de Dios. Hay hijos que se les ha aparecido el Señor Jesucristo cuando están enfermos. Hay muchos testimonios que eso pasa. Eso sucede. ¿M? Y eso es muy bueno. Bien, cuando hace esta petición Salomón en el 8 dice, y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, que puede ser la iglesia de hoy, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón o espíritu entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? ¿A qué apela el rey Salomón? A tener autoridad. Y es un rey que está pidiendo autoridad sobre su ámbito de gobierno. ¿Sí? Lo está haciendo el rey Salomón. Nosotros como padre y madre podemos también dirigir, estimular, llevar a una configuración de autoridad espiritual a nuestros hijos de acuerdo a su edad. Papá, tengo miedo en la noche en su recámara, los niños pequeñitos. Mijito, es que tú debes saber que hay una gran cantidad de ángeles que tú no ves, pero que están alrededor tuyo. Mira, te voy a contar la historia de Elías, que fue un profeta de Dios, y cuando lo rodeó un ejército para ir en contra de él, y su criado Giesi le dice, ay, son muchos, van a acabar contra nosotros. Y se voltea a ver el profeta, ¿no? Elías y después Eliseo también le vivió algo similar. Y le dice, es que tú no has visto todo lo que el ejército celestial que nos rodea. Ujú. ¿Y saben a qué estamos estimulando a nuestros hijos? A que desarrollen discernimiento de espíritus. Estamos confiriendo nosotros hoy en la gracia un don del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que dijimos, lo mencionamos, me parece, que impongamos las manos sobre nuestros hijos para que reciban la llenura del Espíritu Santo? El papá como sacerdote y pastor, ¿lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. Generalmente, lo clásico, lo instituido por tradición es que sea un ministro de Dios, un pastor, ¿no? Y si viene el pastor súper relevante, que hay reflectores y papelitos de brillantes de colores cuando llega y alfombra roja, ya llegó el súper archipastor, ¿no? Sí. Y ese va a llenar del Espíritu Santo a mi hijo y corremos. No, no, no. Eso no se debe, no es así, porque el principal pastor y sacerdote es el padre de familia. ¿M? Y él es el que deba de ejercer ese sacerdocio con sus propios hijos, porque aquí lo hizo David cuando pudo y como pudo, pero ahora lo va a hacer el Padre Celestial. Y hoy lo hace el Padre Celestial a través del padre de familia. ¿Ok? Y no están haciendo nada impropio, no están haciendo otra congregación, están fabricando y construyendo la iglesia pequeña que es la familia. Ujú. A ver, díganme si en algún versículo del Nuevo Testamento está prohibido que los padres ministren a sus hijos el Espíritu Santo. ¿Está prohibido? ¿Hay algún lugar donde dice los padres no deben orar por la llenura del Espíritu Santo a sus hijos, sino deba de ser el pastor ungido, ministro del Señor? No, es que también el pastor también es padre de familia y ni sabemos si lo ha hecho con sus propios hijos, pero lo anda haciendo con los demás. No juzgo, pero puede darse el caso. Bien.
Entonces, hay que hacerlo, porque esos somos reyes y sacerdotes. Y Cristo redimió a la familia. Van a ver todo lo que lo que vemos que ocurrió en la cruz para la redención de las familias, que es la última parte de este módulo, la redención en Cristo de las familias. Se van van a tener unas cosas tan impresionantes con eso. Y eso es lo que está ocurriendo acá. Y lo pide este Salomón. Y en el 10 dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí lo hecho conforme a tus palabras, y he aquí que te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Pregunto a ustedes, a cada uno de ustedes, ¿quieren esto para sus hijos? ¿Lo quieren? ¿Que esto mismo haya con sus hijos? Claro que sí. Ahora estos son términos de pacto, porque es el pacto del rey y señores, el Padre Celestial, con el rey David, pero que lo está haciendo a través de su hijo, que no alcanzó a hacerlo David, por lo que ya hablamos, pero ahora lo está haciendo Salomón. Y está dentro de este pacto. Entonces, por favor, papás, mamás, tíos, abuelos, primos, con sus sobrinos, si se puede, ¿no? Que oren por esto, que con sus generaciones tengan sabiduría de lo alto y que crezcan espiritualmente más que ustedes. No es un capricho, no es una usurpación de los padres, si no lo saben hacer, y si hablan con sus papás y ellos dicen, sí, oren por su sobrino, o sea, mi hijo, no sé, un hermano de nosotros, una hermana de nosotros, y que ellos, mira, yo no me siento capaz, pero tú sabes hacer esto, tú te preparaste, tú estudiaste, puedes orar por tus sobrinos, o sea, mis hijos. Sí, lo podemos hacer. Esa es la iglesia pequeña. ¿M? Las familias son la iglesia pequeña. La iglesia grande son los hermanos en Cristo, en el cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia grande. Pero la iglesia pequeña es la familia. Y lo dice Pablo, el que sabe mantener a sus hijos en sujeción, que honra, ama y cuida y guarda a su esposa. Sí se está ejerciendo ahí un sacerdocio correcto, ¿sí? Como debe de ser. Bien, bueno, ahí nos mandó Gustavito la petición de sabiduría. Y esto es bueno que lo hagamos. Ahora, esto no está dentro de la ley de Moisés. Lean todo lo que está en la ley de Moisés, a ver si en una parte viene que eso se haga. Ahí está en la ley de Moisés eso. Está en la salida de Egipto. No, no está eso ahí. No está. Mm. Pero sí está en el Nuevo Testamento, sí, sí está, sí está. Jesús lo dijo, ¿quién de los padres, de un padre que siendo malo y su hijo le pide pan y le da una piedra, o le pide un pescado y le da una serpiente? Pues haciendo una comparación, ¿no? Pues no, si aún los hombres siendo malos no le dan a sus hijos eso, sino les dan alimento. ¿Me explico? En- Entonces nosotros podemos ver que esto es posible que se pueda hacer en el ámbito familiar en que estamos. Sí, totalmente, totalmente lo podemos hacer. ¿Mm? Bien, bueno, dice después también acá, em, que el templo de Salomón, como lo estamos entendiendo, que tenía que ser con esa sabiduría. ¿Por qué?
porque el rey Salomón tenía que tener la suficiente autoridad para poder construir el templo que el Señor le va a pedir. Él le va a pedir eso. Dice, continuamos, ¿no? Entonces, primero, lo que debamos demostrar a nuestros hijos es la autoridad espiritual que ellos tienen, quitando las cosas que sacamos tristemente por la desobediencia de Adán y Eva, que fue el miedo y la vergüenza. Son dos emociones adámicas que debemos fortalecer y guiar a nuestros hijos, que no les dé eso, que no tengan miedo, miedo terrenal, irracional, irracional, ¿sí? Fíjense lo que hacíamos mi esposa y yo cuando vivíamos en México. Nosotros para ir a descansar los domingos en la tarde, que ya pasaba el culto, la reunión, en el camino que nos íbamos caminando, porque había como cerca, casi 1 kilómetro de distancia, nos íbamos caminando, nos gustaba, domingos en la tarde. Y pasábamos por un cementerio y ya de regreso, que ya era noche, tipo las 10 de la noche, y pasábamos por las puertas del cementerio, nos deteníamos a las puertas porque eran rejas, se veía para adentro, y les decíamos a nuestros hijos, ¿ustedes entrarían en este lugar, a medianoche? Y ellos se quedaban viendo para adentro y veían, pues nomás hay las partes donde están enterrada la gente aquí. ¿Pero entrarían? Sí, si abrieran, sí, entraríamos. ¿Y no les daría miedo? No, 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 porque los espíritus y las almas de estas personas que ya murieron están donde las envió el Señor, cielo e infierno. Y lo único que puede haber ahí pueden ser diablos que nos quieran espantar diciendo que son personas, pero en el nombre de Jesús se van a ir. No, no nos da miedo. Y así es. De hecho, eso, miren, sirvió muchísimo para nosotros, bueno, propiamente para nuestros hijos, que ellos pudieran desarrollar discernimiento de espíritus. Y luego nuestros hijos, dos de ellos fueron los que más lo desarrollaron. El segundo varón que tuvimos y la segunda mujercita que tuvimos, porque nos decían, no, papá, hoy vimos un demonio. ¿En dónde lo vieron? Allí en un lugar, ahí estaba, allí en una ventana sentado y se nos quedó viendo. Ay, ¿qué pasó? ¿Y les dio miedo? No, nosotros nos quedamos viendo y se hacía a un lado y se fue corriendo. Ay, oye, ¿cómo eran? No, son bien horribles, son bien feos, son de color gris, pero cuando nos ven a nosotros se echan a correr. Otro nos dijo que pasó por una catedral ahí en la Ciudad de México y nos decían, oh, ¿qué crees, papá? Que vimos un montón de demonios subidos en las cruces de arriba de ese templo, ¿no? Muy famoso. ¿Y qué hacían? Pues ahí estaban sentados en las cruces y se movían, no, no se movían, ahí se quedaron bien quietitos, ni se querían mover. Y bueno, ¿y les dio miedo? No, no, pero como íbamos en un auto, nada más de pasada los vimos y ahí se quedaron. Otra chica, me acuerdo de ella, que fue a un templo católico por una tradición que la llevaron sus familiares, no sus papás, porque ya eran creyentes, pero los llevaron los tíos que no eran creyentes. Y cuando entraron a ese templo de la religión más popular, cuando llegó, nos dio el testimonio, dice, cuando llegamos a ese lugar que yo no quería entrar, pero me metieron mis tíos, estaban todas las fachadas y los nichos llenos de diablos. ¿Y qué hiciste? Nada. Yo nomás me les quedé viendo y no, se quedaron quietos y veían a las demás personas, pero a mí nunca me vieron. Se quedaron ahí. ¿Y te dio miedo? No, no me dio miedo, porque yo sé que si los hubiera reprendido, pero no se iban a salir porque esa era su casa. Y bueno, tenía razón, ¿no? Y así es. Nuestros hijos que cuando crecen sin el miedo, que es una cuestión de tipo espiritual, que se va a lo psicológico, este,
van a crecer muy seguros y en la convicción de fe. Y oraban ellos. Yo me acuerdo de la segunda mujercita, que ella oraba por una camioneta, ¿no? Que no podemos comprarnos. Y dice, no, sí, nos vamos a comprar una camioneta. Y un día se puso a orar y dijo, Señor, danos una camioneta que sea amarilla, que tenga la parte de atrás bien larga para que quepamos todos. Y oraba por eso. Y mi esposa y yo, pues están bien caras, ¿no? Bueno, sí, hijita, amén, amén. Estábamos creciendo también nosotros. Y un día llega un aviso de un permiso de parte del gobierno que teníamos autorización de ir a comprar una camioneta a Estados Unidos o cualquier vehículo, y que tenía muchas facilidades porque Pati tenía familiares de campesinos y les sobraron permisos y nos hablaron, dijeron, oigan, nos sobra un permiso y Pati tiene derecho, ¿quieren el permiso para ir a comprar una camioneta a Estados Unidos? Pues sí. Vamos, nos fuimos hasta la frontera de Estados Unidos y ¿qué creen que encontramos? Una camioneta. ¿Y de qué color creen? Pues amarilla. ¿Y cómo creen que era la parte de atrás? Que era una pick-up de caja larga, larga, larga. Lo que ella oraba y pedía. Y ya nos regresamos hasta donde vivíamos. No, cuando íbamos entrando con la camioneta, sale nuestra hijita y dice, se los dije, que el Señor no nos iba a dar, y sí nos la dio. Y la compramos, miren, de un solo pago. Y no nomás trajimos esa, otra para una cuñada, ¿no? Bueno, pero eso fue de mi cuñada. Entonces, en ese ámbito, y nosotros no es nuestra simpatía o nuestros méritos o nuestra legalidad o no, 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 no. Es cuestión de compromiso de Dios con nosotros, ¿sí? Para eso tenemos que enseñarle a nuestros hijitos a orar. Tenemos que enseñarles este tipo de cosas, que crezcan en la fe en el Señor. Ujú. Y van a crecer bien seguros y cosas más grandes que nosotros. El segundo varón se fue a estudiar a Estados Unidos, que no teníamos nosotros nada para apoyarle, pero él dijo, el Señor me va a sostener. Y se fue y hizo sus estudios en el Instituto Betania, los que hacen los libros y eso, que era re carísimo, que nosotros ni podíamos pagar nada. Y todo se lo pagó el Señor. Ahí salió un amigo súper rico que hizo amistad con él, sabía nuestra situación y le dijo, yo te voy a pagar todo lo que se gaste aquí en el colegio, porque mi papá es bien rico y ni me hace caso, pero yo aquí quería estudiar y tú lo necesitas y ya le pagó todo. Pero no, pero mi papá no, dile a tus papás que a mí me dijo el Señor. Y bueno, y así salió y se graduó allá en la universidad, una carrera profesional y aparte en el Instituto Bíblico. Y es una bendición ese hijo nuestro, ¿no? Y así es, pero afirmamos son con estos fundamentos, ¿no? Bueno, con el rey Salomón eso hace. Bueno, dice también que la condición que le pone el Señor en el versículo 14. Eso sí, no el Señor dice, sí, yo voy a hacer esto, pero tú tienes que hacer algo a cambio, porque es un pacto, son términos, cláusulas. Y en el 14 le dice a Salomón el Señor, si anduvieres en mis caminos, y el único camino, verdad y vida, es el Señor Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ese es el compromiso de nosotros. ¿Ok? Guardando mis estatutos y mis mandamientos, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo y en el Espíritu Santo. Esa es la ley que hoy nos toca cumplir, que aquí ya se compromete Salomón a hacerlo. Dice, y mis mandamientos, ¿cuáles mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todas las fuerzas de tu espíritu, tu alma y tus pensamientos, lo que ustedes quieran, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué dio Jesús ese mandamiento? Porque quedó aquí instituido que se lo dio al rey Salomón. Y nosotros estamos en eso. Dice, como anduvo David tu padre y recurre, mira, yo soy tu padre celestial, pero tú tienes un padre espiritual terrenal que fue obediente a mí,
que fue testimonio, fue un hombre de guerra, un hombre valiente, muy obediente hasta el último día de su vida, pero yo quería hacer el trato contigo, que eres su hijo. Y eso va a suceder también. Eso va a suceder. ¿Mm? Cuando Salomón despertó, estaba bien dormido. Vio que era sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto del Señor y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. ¿Y qué hizo Salomón? Honró al Padre Celestial. Y nosotros también eso que es parte de nuestra actividad como padres, enseñarlos a que honren al Señor. ¿Y cómo les enseñamos a que honren al Padre Celestial? Enseñarlo que nos honren a nosotros, los padres. Si nosotros les enseñamos lo que es la honra a nosotros como padres, lo que es la honra a ustedes como madres, no va a ser difícil que ellos honren al Señor y que lo honren como sabemos ya en la gracia, obedeciendo, siendo sujetos a sus padres, como lo hizo Jesús. ¿Se acuerdan? Que él creció en estatura y gracia delante de los hombres y de sus propios padres. Así lo van a hacer nuestros hijos también. ¿Mm? Y dijo bueno, ahí viene una historia que no vamos a leer ahí del dos mujeres que dicen que es a su hijo y que lo partieran a la mitad y la mamá dijo no, que se quede con él. Y bueno, vemos la sabiduría que tuvo, ¿no? Bueno, en el capítulo y avanzando con esto, llegamos hasta, porque ahí viene toda una serie de generaciones, de hijos y padres, entonces está involucrado familia. Todo el capítulo 4 son familia, padres, hijos y padres. Obviamente también madres. Ahí todo, padres y madres. Porque esa era la línea de restituir la autoridad en la familia. ¿Mm? Llega entonces ahora sí el 5 en el que se hace un pacto terrenal con el rey de Irán, el rey de Tiro, Irán, el rey de Tiro, y lo va a hacer Salomón, ¿no? En el 3 le dice por qué quiere hacer un pacto con Irán. Entonces Salomón envió a decir a Irán, en el 5:3 del primero de Reyes estamos. Tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa en el nombre del Señor tu Dios, por las guerras que le rodearon, hasta que el Señor puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora el Señor mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Buenísimo que nuestros hijos crezcan en ese ámbito de reconciliación, de restauración familiar, ¿verdad? De que aprendan a convivir con nuestras familias, que perdonen a sus primos, que no les prestaron el juguete, que amen a sus tíos, aunque les hayan dado una retadita por ahí, que no la tomemos a mal, sino seamos sabios como Salomón. ¿Por qué te retó tu tío? Bueno, es que ¿por qué te retó tu tío? Es que yo me llevé un autito de mi primo en la bolsa de mi pantalón y me lo quería traer a la casa. Ah, entonces estuvo bien que te retara tu tío. Sí. ¿Y qué vas a hacer ahora? Pues se lo voy a devolver a mi primo. ¿Y qué le vas a decir a tu primo y a tu tío? Pues que me perdonen. ¿Y lo vas a volver a hacer? No, ya no lo voy a volver a hacer. Perfecto, aprendiste la lección. Vida de familia. ¿Y qué les vamos a enseñar a nuestros hijos? Integridad. Vamos a enseñarles honestidad, virtudes que tuvo el Señor Jesucristo y que se las vamos a impartir a nuestros hijos también. ¿Ok? ¿Nos va a respaldar el Señor en eso que hagamos como padre y madre? Sí. ¿Por qué? Porque es un compromiso y se cumple, ¿no? Y bueno, le dice en el 6, manda pues ahora que me corten cedros del Líbano y mis siervos estarán con los tuyos y yo te daré por tus siervos el salario que tú me dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón,
se alegró en gran manera y dijo, bendito sea hoy el Señor, este rey pone también por intermediario a un rey, pero al Señor, al rey de todo. ¿Se dan cuenta cómo en todo surge la autoridad de reyes? Porque así es el trato entre reyes. Hoy, ¿cómo será el trato entre reyes con nosotros? Con nuestros hermanos en la fe, que también son reyes y sacerdotes, y que si están caminando en el temor de Dios y en sabiduría del Señor, todo lo que se hable, se trate, hasta un partido de fútbol, si ustedes quieren, con los papás y contra los otros papás, pero se tratan con respeto, se tratan con amor en el Señor, y los hijos ven que no se pelean, no se insultan, se cuidan entre ellos. Eso es lo que estaba pasando acá con Irán. Ahí está esta lección. ¿Se van dando cuenta que estos son el manual de padres de parte del Señor? Ujú. Es un verdadero manual de padres. Y bueno, ahí seguimos. Dice eh, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. En el 8, y envió Hiram a decir a Salomón, he oído lo que me mandaste a decir. Yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. ¿Saben? No había estos cedros ni ciprés, no había en Jerusalén, porque eran puras zonas desérticas, no había bosques. Entonces, ellos vivían por la zona del Líbano, Irán, y allí sí había cedros y había ciprés. Y era muy difícil transportarlo porque tenían que contratar leñadores para cortar los árboles, para quitarle las ramas, hacer las tablas, subirlas en barcos porque había que transportarlos vía marítima y se calcula que aproximadamente, que eran muy pesados, hacían barcos especiales para eso y que pesaba en una distancia de aproximadamente 80 kilómetros que navegar con los árboles o la madera que cortaban. Y fíjense nada más la mano de obra, ¿no? Que tuvieron que hacer. Dice el 9, mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar, y le enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales. Y allí se desatará y tú la tomarás, y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Iba a ser bendición Salomón para otras familias. Y eso pasa cuando nosotros, de nuestra labor, de nuestro trabajo, compartimos las bendiciones del Señor. El Señor corresponde enormemente cuando somos generosos con nuestras familias que comparten con nosotros en la congregación. Y eso es retribuido enormemente, enormemente. Yo se los doy como testimonio. Y hay quienes saben de eso. Cuando mi esposa y a mí nos bendice otra familia, el Señor los prospera tremendamente, porque es una ley, es un pacto. Y nosotros lo que hacemos, Señor, yo estoy en tu pacto como Padre nuestro que tú eres y nuestro hermano mayor que es el Señor Jesucristo, y esta familia nos ha bendecido, bendícela al 1000 por 1. ¿Y saben qué pasa? Que los bendice. Y lo hemos visto vez tras vez tras vez a lo largo de 40 años de vivir en la fe. ¿Sí? Se los aseguro. Algún día ustedes escucharán testimonio de los que saben de esto. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Ok? Bueno, dice después. Y fíjense nada más todo lo que tuvieron que hacer, ¿eh? De contratar a los trabajadores. Que el rey, que tenía autoridad de padre delegada, ahora va a juntar a sus trabajadores que él tenía. Dice en el versículo 10, dio pues Hiram a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, toda la que quiso. Y Salomón daba a Hiram 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia
y 20 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Hiram cada año. El Señor pues dio a Salomón sabiduría como le había dicho, y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron pacto entre ambos, un pacto de familia, de reyes, entre ellos, para ayudarse, para apoyarse. Y el apóstol Pablo dice, cuando vea a alguno y que tiene posibilidades de bendecir a otro hermano que no las tiene, haga eso y bendiga. ¿Por qué lo dijo Pablo? ¿Por buena onda? No, porque es parte de este pacto. Ujú. Dice, y el rey Salomón decretó leva a todo Israel. Leva es contratar gente para trabajar, ¿sí? Y dice, en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000 cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano para cortar los árboles y 2 meses en sus casas. Y Adorinam estaba encargado de aquella leva, el que los contrataba. Tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas y 80,000 cortadores en el monte. Nada más dense cuenta de la magnitud de esta obra. 80,000 hombres para cortar los árboles de ciprés y de cedro. ¡Qué trabajo tan impresionante! Imagínense 80,000 hombres cortando árboles, ¿no? Y 70,000 para cargar la madera. Era una obra que hoy yo creo que no se ve, ¿no? Ni en la construcción de un edificio de pisos enteros, claro. Y hoy ayuda la tecnología, pero en ese tiempo era a lomo, ¿no? A fuerzas de hombre y sus caballos o bueyes o burros, lo que tuvieran. Dice después en el 16, sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3,300, los cuales tenían a cargo al pueblo que hacía la obra. Tenía sus gentes que eran jefes de los trabajadores. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas, para los cimientos de la casa y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y los de Hiram y los hombres de Jebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Y fíjense, nosotros, mi esposa y yo, nos llevamos una sorpresa cuando fuimos a Jerusalén y nos llevó el guía a Nazaret. Y él nos enseñó unos ejemplares o como ejemplos. Y me decían, ¿saben ustedes a qué se dedicaban el Señor Jesucristo y su padre José? Todos, no, era carpintero. No, no era carpintero. Ellos se dedicaban a labrar la piedra, porque como no había madera en Jerusalén, lo que ellos eran labradores, eran canteros. Cortaban la piedra, la labraban, porque todo se hacía de piedra. Y sobre todo las edificaciones grandes de los reyes y de todos ellos. Cortaban madera, pero era para la gente rica. La gente rica llevaba su madera y ellos también trabajaban la madera, pero las tradiciones nos dijeron que era el carpintero, y sí, sí lo era, pero lo que principalmente era cortar y labrar la piedra. Eran labradores. Y nos enseñaron una que era donde vivían animales, los animales, el agua, que era así, un cuenco de piedra larguito. Dice, uno como estaba en el pesebre donde nació el Señor Jesús, un bebedero de animales. Ahí nació el Señor Jesús. Ahí lo pusieron bebito. ¿No? Uf, wow, bueno. Pero está dentro de esto, ¿no? Bueno, si se dan cuenta, no hay detalle que se haya perdido. No hay detalle. El Salomón empieza a edificar el templo y aquí empieza también. Y se empieza a poner muy buena la cosa. Porque aquí lo tenemos, fíjense cómo lo mencionamos acá en el primer punto. Dice, la transición del hombre en santidad y sujeto a su constructor, ¿sí? Aquí lo que tiene de gran importancia y estratégico y clave para nosotros es que del tabernáculo, que sería el prototipo del Jesús antes de su ministerio terrenal,
hecho a imagen de carne y sangre, como nosotros, sus primeros 30 años de vida, antes de que empezara sus 3 años de ministerio, podríamos considerar y su escapada al desierto, que estuvo oculto y regresa, ¿sí? Aquí está, Carlito nos menciona y nos dice acerca de esto de referencia a Mateo 15:34, hijo del carpintero, que nos hace favor el pastor Carlitos hablarnos de esto que está en una excelente concordancia que el Strong. Dice, Diccionario Strong de palabras originales del Antiguo y Nuevo Testamento. Artífice, o sea, tectón, que es constructor y carpintero. Artífice, productor, artesano. Carpintero, constructor. Artífice, productor, que bueno, entonces, y cuando habla de la palabra en lo original, tectón, la tectonita es un tipo de piedra que es, a ver si nos los buscan si yo no estoy diciendo algo que esté fuera de esto, pero a eso se refiere, ¿no? Y las vimos nosotros y nos dijeron, ellos labraban piedra. Por eso la condición física de Jesús, que era un verdadero atleta que iba a soportar el cargar la cruz del Calvario, tanto tramo que cargó, ¿no? Bueno, entonces, así va a seguir haciendo. Esta transición del tabernáculo, de la santidad en la que vivió el Señor Jesús como hijo de familia hasta los 30 años de edad, que creció delante de Dios y de sus padres y del pueblo en gracia, en estatura y en gracia, delante de los hombres, por su sujeción y obediencia, es lo que nuestros hijos van creciendo, y es un tipo y forma del tabernáculo que es el futuro a imagen y semejanza de Cristo, pero ya como el templo de Salomón, que también es una transición, la vamos a ver. Bueno, dice después en el 6, en el año 480 después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa del Señor. Fíjense, ¿cuánto tiempo pasó de, de, de que salieron de Egipto y todo ahí en el versículo 1? ¿Cuánto tiempo pasó? Dice que el cuarto año del principio del reino de Salomón. ¿Cuántos años antes habían pasado? 3 años, 3 años, para empezar a edificar el templo de Salomón, ¿sí? Que son los 3 años, el equivalente a los 3 años del ministerio de Jesús para levantar el templo definitivo. Pero ahorita es tipo y sombra, ¿eh? Va a ser el templo de Salomón, va a ser eso. Bien, bueno, dice, en el principio del reino de Salomón sobre Israel, el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová y empieza a dar todas las especificaciones exactas: 60 codos de largo, 20 de ancho, 30 codos de alto, y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo, que 20 codos equivale a esta medida, ¿no? Que ustedes pueden ver aquí, bueno, aquí se las voy a más o menos a mostrar, que sería que había dos tipos de medida de codos. Había codo del rey y codo común. Este era lo que mide de aquí del codo a la punta de los dedos. Esa era la medida de antes. Pero en el codo del rey la ampliaban mucho más, un poco más, ¿no? Entonces pueden hacer las cuentas. Si medía aproximadamente 60 codos de largo, multipliquémoslo por codo común, 60 por 45, ¿no? Eso era lo que iba a medir el templo, y 20 de ancho, y 30 codos de alto. Ahí nos da la medida. Pero no nos metemos en la numerología bíblica, pero todo tiene su significado, pero no es nuestro tema.
Ya es quedarnos mucho tiempo en esto. Dice, y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos, e hizo la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera, ¿sí? Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa, alrededor del templo, etcétera, etcétera. Empieza a dar todas las medidas, cómo va a el cedro, la madera de cedro, va a ponerlas en las paredes, cubrirlas de cedro, que después iban a estar recamadas de oro. Y hay una partecita, cuando le vuelve a hablar el Señor, que está construyendo ya el templo Salomón, en el versículo 11 de este mismo capítulo 6, le dice el Señor, porque ahí le habla el Señor, en el 11, le dice, 6:11, y vino palabra del Señor a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos, hicieras mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, y lo repite una y otra vez, porque nuestros hijos tienen que estar oyendo constantemente lo que les estemos enseñando cosas de parte del Señor, ¿ok? Le dice, yo cumpliré mi palabra que hablé a David, tu padre. O sea, yo la voy a cumplir y a todas sus generaciones, entre esas estás tú, Salomón, pero vendrá uno que yo voy a también a cumplir con mi propio hijo. Esa era la visión y la meta del Padre Celestial. Dice, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó. Y ahí le explica cómo era, ¿no? Ya ustedes pueden ver una ilustración aproximada de cómo se piensa que haya sido. Que para el tiempo que se hizo, pues era una construcción tremenda, enorme. Todo, las vigas, la techumbre, el pavimento con madera de ciprés, todas las medidas, entalladuras de calabazas silvestres, botones de flores. eh, Adorna el lugar santísimo por dentro, en medio de la casa, para poner ahí el arca del pacto, todo el lugar santísimo. Todo aquí lo va describiendo, empieza a poner el oro, los querubines, que eran muy de la cultura hebrea, poner a los querubines, que era un tipo de ángeles sirvientes, y cómo y dónde los tenía que poner, todo cubierto de oro. Empieza también a tener, en el 36 habla de el atrio interior de 3 hileras de piedras labradas, una hilera de vigas de cedro. Ya en el cuarto año se echan los cimientos de la casa y ahí va, ya empieza a construirlo, ¿no? Después se edifica otros, este, construcciones hasta que se termina. Y vamos a llegar al capítulo 8, en donde aquí ya pasa esto, el segundo punto que estoy señalando acá, el mover y presencia del Espíritu Santo en su interior. ¿En el interior de dónde? Del templo que ha construido Salomón. Y que vamos a entender, y esto es importante lo que les voy a decir, el templo de Salomón es el prototipo del Cristo en proceso de glorificación, ¿sí? En su resurrección y después para llegar a la presencia del Padre. Ese es el templo de Salomón en Cristo, es a través de la resurrección y la glorificación de Cristo. El templo de Salomón, ¿ok? Y vamos a ver que ahí también vamos a sacar muchísima información de este capítulo 8, que a lo mejor para que ustedes lo entiendan mejor, pueden hacer una lectura de todo el capítulo 8 y todo el capítulo 9 y terminaremos este pacto, el pacto davídico, ¿ok? Casi prácticamente lo terminaríamos para finalmente, ya en el tramo final de este módulo, cómo se realiza con el Señor Jesucristo en la redención.
para entrar a lo último de los pactos, que es el de Ezequías. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda o alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Dudas Sí, o preguntas? Sí, Calitos. sí, no es duda, es más que nada una acotación, Sí, sí, porque, perfecto. bueno, mientras nos estaba comentando respecto de las cosas que transfiere David a su hijo, Sí. una de las cosas que me llamó la atención leyendo ahora, no lo había visto antes, es Primera de Mm, Reyes 3:15, que ujú, dice, cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a sí. Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó Ujú, holocaustos y ofreció sacrificios de paz. Lo que me llama la ujú, atención es que David, que también era rey, hizo un acto que era acto de sacerdote, que fue entrar y tomar de los panes de la preposición. Él tomó de los sí, panes, pero sí. Salomón fue más profundo, él llegó hasta el arca, no había visto eso. Y él hizo Ah, también una labor que era propia del sacerdote, que era llegar hasta el arca, que era llegar hasta el lugar más profundo de la presencia. Entonces me llamó la atención eso y lo veo también como algo para nuestros hijos, que pueden llegar más profundo de lo que llegamos nosotros. claro. Es más, y ya después, como vamos a estudiar la próxima vez, llega el momento en que ya hay una manifestación plena de la presencia de Dios. Es cuando viene el Shekinah, y ahí sí ya, Salomón, ya no. Y ahí, no, no, está bueno, muy bueno. Ahí vamos a entender cómo nuestros hijos pueden ser, y nuestros familiares, sobrinos, no, quien sea, y hermanos en la fe. ¿Cómo es que se da la presencia del Espíritu Santo en los templos vivientes que somos? Que bueno, primero tenía que haber la transición de la destrucción del templo, que finalmente la que ocurrió con la de el templo de Salomón, que es derruido y robado todo por Babilonia, que también tiene que ser destruido en la persona del Señor Jesucristo. Ujú. En que los impíos se roban las cosas, la vida de Cristo. Bueno, ahí vamos a ver toda esa vinculación y que nos hace entender mucho del propósito de la enseñanza de todo lo que estamos leyendo. ¿Cuál es la intención? Y con esto quiero terminar. Que la intención de estar estudiando bajo esta óptica todas estas historias y trasladándola a nuestra verdad presente como familia, estemos extrayendo, como lo acaba de hacer ahorita el pastor Carlitos, ¿no? De cómo fue ya el crecimiento espiritual de Salomón ya fue mayor que la de su padre, ¿sí? Ya fue mayor, ya fue más. Y no, lo que va a pasar en la dedicación del templo, eso sí fue lo más fuerte, 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 tan fuerte como la resurrección de Cristo. Así. Claro que fue superior. ¿Por qué? Porque el Hijo debía ser superior siempre. Y lo de Cristo fue superior. ¿Ok? Muy bien. Bueno, si no hay dudas, vamos a parar la grabación